Muy buenas tardes, gracias por hacernos el favor de seguir esta actividad virtual del Colegio de Jalisco. Hoy nos toca presentar el libro sobre rieles y ruedas, historia del transporte público en Guadalajara, 1874-1954, libro de la autora Cristina Arvizo, que bueno, en un momento más presentaré de manera formal. Así que agradecemos mucho el favor de su atención, el que nos haya destinado el tiempo para ver justamente esta actividad virtual que con mucho gusto y agrado el Colegio de Jalisco le trae hasta la comodidad de su conexión personal. Es importante recordarle que en agradecimiento de parte de nosotros a usted por su preferencia y conectarse, el libro se lo estaremos regalando de forma digital, así que a todas las personas que se están conectando y viendo la presentación correspondiente, concluida la misma, les estaremos enviando por correo electrónico el libro, obviamente a sus cuentas con las que están ingresando y se están registrando para este evento. Así que sea un libro que disfruten mucho y que obviamente también de igual forma disfruten esta presentación. Si me lo permiten, de manera general, agradezco y también doy la bienvenida a quienes hoy participan en la presentación correspondiente. En primer término, a un momento más, les daré la presentación formalmente leyendo sus semblanzas curriculares, pero quiero destacar y mucho agradecer la presencia del doctor George Leinderman, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por acompañarnos. Y de igual manera, la doctora Cristina Alvizo Carranza, investigadora del Colegio de Jalisco. Muchas gracias por hacernos el honor de acompañar. ¿Me lo permiten? Pues entonces, para ya iniciar formalmente y sin más preámbulo, voy a presentar la semblanza curricular del doctor Joel Leinderberg. Es doctor y maestro en Historia por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y licenciado en Historia y Química por Bletcher College. Es autor de Alianza Progresiva de Chicago, Mano de Obra y la Oferta en Tranvías Públicos, una edición del 2006. Es autor también de La Historia Viaja en Tranvía, el transporte público y la cultura política de la Ciudad de México, una publicación del 2010. Es coeditor del libro Colectivo, Polémicas en la Historia Intelectual Mexicana, una publicación del 2008, así como de diversos artículos en revistas especializadas. Su trabajo académico ha abarcado la historia del siglo XX en México y Estados Unidos, la historia del transporte público y los estudios culturales. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias al maestro Enrique Rodríguez por moderar esta presentación y sobre todo a la autora del libro que estamos presentando y festejando el día de hoy, la doctora Cristina Alvizo Carranza. Solo una pequeña corrección, soy profesor ya de la UAM Iztapalapa. Desde hace unos años cambié de Coajimalpa a Iztapalapa, entonces ya tengo que dar crédito a mi nueva unidad de pertenencia. Y bueno, pues me da muchísimo gusto ver también que hay hasta ahorita ya 56 participantes en esta presentación. Creo que son más presentantes que normalmente se logran en las presentaciones de libros convencionales. Entonces, pues eso hay que también ver las ventajas de estos momentos difíciles en que estamos viviendo. Y ciertamente uno de los pues, momentos de luz, de alegría de esta contingencia fue cuando la doctora Cristina Alvizo me avisó que pues ya salió publicado su libro y pues me invitó amablemente a participar en esta presentación. Entonces, bueno, voy a seguir a presentar este libro sobre rieles y ruedas, historia del transporte público en Guadalajara, 1874 a 1954. Publicado por el Colegio de Jalisco en el 2020. Bueno, voy a leer un pequeño texto, luego hacer unos comentarios adicionales y sobre todo tratar de mantenerme dentro del tiempo para dar chance de preguntas y comentarios de nuestro auditorio tan amplio que tenemos. Bueno, el libro explica cómo un pequeño grupo de unos cientos transportistas de autobuses motorizados llegó a forjar lo que será por un tiempo
el sindicato más poderoso del estado de Jalisco. Y a su vez, logró que bajo su tutela se monopolizara el servicio de transporte de la ciudad de Guadalajara a mediados del siglo pasado. Para ello, la autora Claudia Albiza indaga en aspectos de la historia laboral, urbana y política. Como historia laboral, su estudio representa una nueva mirada al origen del sindicalismo moderno mexicano, misma que es bienvenida debido a una falta reciente de interés en temas de historia laboral. Una de las grandes preguntas que enfrenta y que sigue esta pregunta en plena vigencia es por qué se desvirtuó un movimiento laboral preñado de idealismo hacia un ente controlado por líderes autocráticos con intereses propios y desconectados de las inquietudes de los obreros. Por cierto, una de las virtudes de este libro es que si bien se trata de un trabajo de todo rigor empírico, de enorme investigación y de todo rigor interpretativo, la autora siempre deja entrever su propio idealismo. Ella relata una historia de declive sindical con respecto al caso de los choferes de autobuses, quienes en búsqueda de mejores sueldos y prestaciones se asociaron en el Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco, o también mejor conocido como el SUTAJ. Solo para ver cómo sus líderes, y en primera fila Eliodoro Hernández Loza, brincaron de ser obreros a ser empresarios y se dedicaron realmente a consolidar sus propias empresas y eventualmente a monopolizar el servicio de transporte de la ciudad de Guadalajara en una sola empresa, la Alianza de Camioneros de Jalisco. A diferencia de su gran competidor en el transporte, el tranvía, cuya operación requería de grandes inversiones, aquella industria exigía de un incipiente empresario solo que compre un bus o camión y que contrate un chofer y un cobrador, más algún pago de derechos de uso de una ruta. Sin embargo, la concentración de las operaciones en la alianza llevó consigo una proletarización de la industria, de tal suerte que los choferes y cobradores vieron que sus sueldos bajaban y que se regían a la cantidad de pasaje recolectado, y ya no por el tiempo de trabajo y su antigüedad. Vivieron pues un proceso que hoy se conoce como precarización del trabajo, que por cierto sigue muy activo en la actualidad. Es decir, no solo se cerró de facto esta oportunidad de fácilmente hacerse dueño de un camión, sino además las condiciones de trabajo de los choferes efectivamente empeoraron con esta enorme organización del sector camionero. La autora destaca, sin embargo, que la alianza siempre mantuvo el discurso de constituir un gremio de pequeños propietarios que manejaban, cito, un pequeñísimo capital y no lograban jamás grandes utilidades, fin de cita, y que eran lejos de ser capitalistas o patrones. Esta ambivalencia de moverse en un sector que ellos presentaban cercano al sector obrero, y por el otro lado, realmente, pues lanzar una empresa de gran éxito y un monopolio. Pero esta ambivalencia en el discurso, presentarse a veces como propietarios, a veces como
bueno, pequeños propietarios, a veces como incluso cooperativistas, obreros. A través de esta ambivalencia, les sirvió a la alianza mucho en un México de los años, de las décadas de 1920 y 1930, en que la identidad de clase social pesaba mucho. El llamado cacique laborista Hernández Loza, por ejemplo, ocupó un puesto en la Junta de Conciliación de Jalisco como líder sindical. Sin embargo, utilizó su puesto para combatir los sindicatos de choferes que se resistían a la monopolización por la alianza. No todo fue discurso, por supuesto. Al enfrentar disidencia en el sindicato a tales prácticas, Hernández Loza y cohortes también acudían a la violencia directa, incluyendo matanzas. A través de la lectura de Sobre rieles y ruedas, resulta asombroso cómo los camioneros lograron llegar a monopolizar casi por completo el transporte urbano, al mismo tiempo que pudieron mantener la imagen de ser pequeños propietarios, y en el fondo ser un negocio democrático al supuesto acceso de todos. Solo en la posguerra, cuando el transporte de la ciudad entró en una crisis, los usuarios tapatíos despertaron a enfrentar que de estos pequeños empresarios había surgido un monstruoso monopolio que priorizó sus ganancias sobre asegurar la movilidad de las personas. Ello le resultó factible porque tampoco había ningún contrapeso político. La historia que narra Cristina Alviso, con gran fluidez y precisión de pluma, del increíble ascenso de los camioneros, es también una historia de política, de una enorme habilidad de obtener el aval del gobierno municipal y estatal de sus prácticas monopolísticas. En parte ello se inscribe en la historia de la corporativización del sindicalismo mexicano desde tiempos del constitucionalismo de Carranza en adelante. En nuestro caso, los líderes del SUTAG y por tanto de la Alianza de Camioneros entraron en una alianza con el gobernador Sebastián Allende, que gobernó a principios de la década de los 30. También en la esfera política resultó de gran beneficio la imagen de los transportistas como pequeños propietarios, ya que ella cuadraba con los discursos cooperativistas y transclasistas de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, respectivamente, que querían fomentar justamente ese sector de la población y pues también mantenían un discurso nacionalista en contra de los grandes, supuestamente los grandes empresarios que eran financiados por los extranjeros. Si en la historia laboral se señala la cooptación del sindicalismo por parte del Estado, en el caso de los camioneros parece ser un proceso invertido. Fueron ellos, como ya no tan pequeños propietarios, que se apoderaron de los mecanismos de gobierno. Resulta ilustrativa para este punto la campaña de la Alianza que llevó a cabo en contra del transporte de tranvías. Esta campaña consistió en dos puntos de ataque: el de las tarifas y el de la invasión de las rutas. Y en ambos obtuvo el respaldo de las autoridades. Finalmente fue el gobernador
un gobernador, ahorita no me acuerdo de su nombre, quien autorizó un alza de tarifas que pidió la alianza frente a la oposición de la empresa de tranvías, que por sí estaba luchando por conseguir clientes y no quiso una alza de tarifas. Pero finalmente, pues la alianza lo consiguió gracias a su alianza con el gobernador. A su vez, las prácticas de los camioneros de competencia ilícita con las rutas de tranvía fueron desatendidas por las oficinas de reglamento de tránsito de la ciudad. Nuevas rutas, las que se extendían cada vez más hacia una creciente periferia de Guadalajara, fueron asignadas solamente a los camioneros y negadas a los tranviarios. En un caso, por lo menos, las medidas que tomó la alianza para conseguirlo llegaron a un extremo. Acudió al gobernador del estado, a la Secretaría de Economía de la Federación y hasta al presidente Lázaro Cárdenas, con tal de evitar que una colonia de la ciudad, los Colomos, obtuviera servicio de transporte de tranvía. Bueno, en el último capítulo de su libro, la autora presenta la culminación de la estrecha colaboración que hubo entre el gremio camionero y, en este caso, el gobernador Jesús González Gallo, que gobernó entre 1947 a 1953, y durante este periodo, Eliodoro Hernández Loza fue presidente municipal de Guadalajara y otro líder de los camioneros fue líder del Congreso estatal. Entonces, en ese momento, pues, hay una enorme colaboración entre camioneros y Estado y podemos incluso decir una infiltración por parte de los camioneros en, pues, puestos claves de gobierno. Y la consecuencia que tuvo esto para la ciudad de Guadalajara ya no solamente, pues ya iba mucho más allá de tener un monopolio de transporte, sino lo que también es asombroso en este caso es cómo también ya la alianza se vinculó con las políticas de planeación urbana. Es decir, fue durante el régimen de González Gallo y pues de Eliodoro Hernández Loza, que se ampliaron varias calles importantes de la ciudad de Guadalajara, la avenida 16 de septiembre y otras que ahorita no conozco, pero ustedes seguramente ubican, los que vienen de Guadalajara por lo menos. Se construyó una nueva central de autobuses en las afueras de la ciudad. Se corrió a los ambulantes, vendedores ambulantes de las calles, todo con la finalidad de mejorar el flujo de transporte, ¿no? Aquí tenemos entonces, bueno, se realizó a través de esta alianza una visión de modernizar la ciudad a través del transporte motorizado. Llegó en este momento a una culminación, pero esta visión, como nos señala bien la autora, tiene sus raíces ya en los últimos años de la década de los 20, bajo el gobernador Sebastián Allende, cuando este discurso logró finalmente, pues, literalmente pavimentar el camino al auge de los camiones y pues hacer perder al transporte tranviario. Entonces, esto es también un punto, una contribución muy importante de este libro, que no solo el declive de los tranvías, efectivamente sí como se trata en un capítulo dedicado a esto, se derivó de una
política muy agresiva, de competencia muy agresiva por parte de los camioneros, que a su vez estaban respaldados por las autoridades. Pero el trasfondo de todas estas décadas fue un discurso modernizador a favor que veía en el transporte motorizado el futuro y veía en los tranvías un vestigio del pasado. Y pues este discurso fue muy poderoso, que incluso infiltró las percepciones de los usuarios. También Claudia Luisa dedica una buena parte del libro a al papel de los usuarios en toda esta competencia y auge de los camioneros, los cuales pues, se participaron con peticiones, con quejas, que sus puntos de vista se reflejaban en la prensa. Y fue sobre todo ya al final, en la década de los 50, cuando el monopolio de los camioneros se había consolidado, el gobernador autorizó una alza de tarifas tras otra, cuando los usuarios ya pues había una protesta más masiva. Sin embargo, en el fondo, los usuarios también se inscribieron en esta visión modernizadora del transporte. Se veían en los camiones un vehículo mucho menos seguro, menos agradable para viajar, pero más ad hoc, más ajustado a una ciudad creciente. Mientras los tranvías los veían como algo bonito, como alguien decía, un usuario dijo, aquellos circuitos de placer que teníamos con los tranvías, ¿no? Que ya no existían, que desaparecieron de la ciudad de Guadalajara a partir de 1944, muy tempranamente. Entonces, bueno, es una historia, aunque la historia se centra en la historia de sindicalismo de los camiones y en la empresa, la Alianza de Camioneros, también es una historia del gradual declive de los tranvías. Y pues eso también es otra contribución muy importante de este libro. Una pequeña anécdota que surge ahí, se hizo en un periódico que ya justo en el momento álgido de debate entre transporte camionero y transporte tranviario, se hizo una encuesta, un periódico que decidió hacer una encuesta a los usuarios de cuál de los dos medios de transporte preferían. Y bueno, entrevistaron mucha gente, sobre todo funcionarios de gobierno, pero también entrevistaron a un futbolista y un tenista muy famosos, los dos. El futbolista se declaró a favor de los tranvías, el tenista a favor de los camiones. Entonces, bueno, a mí me gustan los dos deportes, pero creo que en este caso votaría definitivamente con el futbolista. Entonces, bueno, aquí termina la parte formal de mi presentación. Cabe mencionar también que, aparte de las virtudes que ya señalé del libro, es también un libro muy ricamente ilustrado, lleno de ilustraciones, fotografías de los mismos camioneros, una serie de mapas de las rutas, tanto de tranvías como de camiones, mapas extendidas, plegables a color, tablas con detallados datos de archivo y con portadas de periódicos. Entonces, bueno, y pues entonces les recomiendo muchísimo esta lectura. Gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor, por su intervención. Agradecemos mucho al doctor Coers Leidenberger por habernos hecho el favor de compartir su punto de vista, no nada más desde el análisis del contenido del libro, sino también
la aportación y la recomendación por el material adicional que contiene el mismo y que también será de mucha utilidad para todos los lectores. Antes de dar paso a la autora del libro, permítanme recordarles que estamos recibiendo las preguntas que ustedes nos hagan, obviamente a través de la plataforma, claro está, y que para quienes nos han venido mandando preguntas o nos han hecho comentarios sobre que quieren el libro, reiteramos a todas las personas que están viendo esta presentación, una vez que concluya, con mucho gusto se los remitiremos a través del correo electrónico con el que se registraron a esta actividad. Así que tengan la certeza que hoy, antes de que se vayan a dormir, tendrán el libro virtual en sus manos para que puedan comenzar a leerlo y seguir disfrutando lo que ya empezaron aquí a escuchar por parte de nuestros presentadores. Dicho esto, me permito presentar a la autora y, bueno, la siguiente presentadora también del libro, la doctora Cristina Alviso Carranza. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de Occidente, Ciencias de Occidente. Coautora de Los Dos Cristos de Jocotepec, Origen y Evolución de su Culto y de sus Fiestas. Colaboradora en los libros Evolución de la Historiografía Jalisciense, 1857-2010, Géneros, Permanencias, Transformaciones, Feminidades y Masculinidades en el Occidente de México, para una historia de las naciones en México y la construcción en el Occidente de México. Ha publicado artículos en revistas especializadas tales como Letras Históricas, Sinsun, Revista Estudios Históricos, Historelo, Estudios Jaliscienses y el Boletín del Archivo General de la Nación, entre otras. Actualmente es profesora investigadora del Colegio de Jalisco, editora de la revista electrónica Intersticios Sociales del propio colegio y miembro del Grupo Iberoamericano de Mujeres, de Investigación, perdón usted, de Mujeres, Conciliación y Corresponsabilidad. Y claro es, autora del libro Sobre Rieles y Ruedas, Historia del Transporte Público en Guadalajara, 1874-1954, que hoy se presenta. Con ustedes, y cedo la palabra a la autora Cristina Alviso. Muchas gracias, Enrique. Bueno, en primer lugar voy a dar una serie de agradecimientos porque definitivamente pues un libro requiere el apoyo de muchas personas. En primer lugar, pues agradezco al doctor Leidenberger el que haya aceptado presentar el libro. Le agradezco su fina lectura, sus comentarios. Fue un placer para mí que haya aceptado la invitación. Agradezco al Colegio de Jalisco, que es la casa editora de este libro, por todo su apoyo, al doctor Javier Hurtado, así como al maestro Enrique Rodríguez y a todo su equipo por el apoyo para que se llevara a cabo esta presentación. Agradezco muy especialmente también a todo el público, a todas las personas que se registraron en estos tiempos de pandemia, en que estamos llenos de Zoom y que pues, se dieron un ratito para acompañarnos. Agradezco también al Departamento de Publicaciones del Colegio de Jalisco el fino trabajo que hicieron, el apoyo en toda la publicación, a Débora Moloegni y a Mercedes González, también a Rafael Uribe, quien apoyó en la corrección de estilo de Santi Editores, y sin duda le agradezco mucho a los dictaminadores. El colegio manda todos sus libros a dictaminar a doble ciego, entonces no sé quiénes fueron, pero les agradezco mucho sus comentarios que me ayudaron a mejorar este trabajo y a repensar muchas cosas, tanto de este trabajo como de trabajos futuros. Les agradezco también a otras personas que me han ayudado mucho en mi formación, en especial, bueno, a la doctora Beatriz Núñez Miranda, que fue en su momento directora de mi tesis, que hoy es libro. Le agradezco también a la doctora Laura Alarcón, a la doctora Angélica Peregrina y a la doctora Tere Fernández por su apoyo en todo este tiempo y, bueno, siempre que tengo una duda recurro a ellas, les agradezco mucho. También, bueno, agradezco a todo el personal de los archivos, del Archivo Histórico de Jalisco, el Archivo Municipal de Guadalajara, el Archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, la Biblioteca Pública del Estado y el AGN, donde pude encontrar información y me orientaron para ir encontrando información para escribir esta historia. Agradezco también el acompañamiento de mi familia, ha sido esencial en este momento, en especial pues, a mi madre, a mis hermanas y mis sobrinas, que me han ayudado en todo este momento con el cuidado de mis hijos. Agradezco a mi esposo y a mis hijos el estar aquí. Y bueno, a mi esposo el estar leyendo tantas veces mi trabajo. Yo sé que cada que le platico ya sobre los tranviarios o los camioneros, como que dice ya, pero bueno, me sigue escuchando. Para hablar un poquito,
Sobre el proceso de este libro, como lo señalé, fue mi tesis de maestría que presenté en 2010 y que para transformarla en el libro pues, tuvo todo un proceso largo, porque tuve que regresar a las fuentes, tuve que incluir otras, ya también con las lecturas que había hecho yo en el doctorado me permitieron repensar más esta historia, ir atando cabos, porque una cosa que es muy importante señalar es que escribir la historia del transporte público, por lo menos en Guadalajara, es muy complicado debido a la dispersión de fuentes. Me imagino, bueno, hay muchos otros temas que también son muy dispersos en cuanto a sus fuentes, pero el del transporte es uno de ellos, ¿no? Tiene uno que buscar en archivos muchas veces sin clasificar, tiene uno que buscar en distintos acervos. No es necesariamente que uno vaya a un archivo y nos encontremos un acervo que está sobre el transporte. Más bien tenemos que buscar entre muchas cajas sobre gobernación, sobre procesos, fomento. Todo eso nos va llevando a reconstruir esta historia. Y bueno, que la fui reconstruyendo a partir de los archivos estatales y de la AGN. Algo muy importante, bueno, que es sobre esto, que yo me topé en este caso, fue que los archivos estatales y municipales me daban una historia de alguna manera un tanto plana, una historia, vaya, una historia, podríamos decir, un tanto idílica de todos estos procesos. Sin embargo, ir consultando el AGN, por ejemplo, ahí me encontré con otro tipo de quejas, otro tipo de demandas, los mismos, como dice el doctor Edenberger, bueno, todos estos sindicatos, a veces no se atrevían a poner sus demandas en Jalisco y tenían que recurrir a México porque se decían amenazados. Entonces ahí se va tejiendo otro tipo de historia. Yo considero que mucho de lo difícil que es encontrar las fuentes del transporte también está implícito en cómo fue el proceso en que se fue consolidando el transporte en Guadalajara. No fue necesariamente procesos muy claros como se ha visto. Entonces, tal vez por eso también las fuentes sean complicadas de acceder. Entonces, yo logré encontrar, por ejemplo, aquí una demanda en cierto archivo y en otro archivo logré encontrar, por ejemplo, los estatutos de un sindicato. Eso no los encontré, por ejemplo, aquí en Jalisco, los encontré en la Ciudad de México, que eran parte de las demandas de estos trabajadores y para justificar que ellos tenían un sindicato establecido, mandaban toda su documentación. Entonces, definitivamente fue un proceso complicado encontrar toda esta información. Me gustaría señalar también que la historia del transporte, bueno, lo que yo manejo aquí, podríamos decir que es solo una pequeña parte, pero que es todavía hay una beta por seguir analizando, por seguir explorando y que ojalá más personas se interesaran en este tema. Yo he trabajado a los camioneros, he trabajado a los tranviarios, el doctor fue mi lector en mi tesis de doctorado, que es exclusiva de los tranviarios, pero el proceso es muy complejo y no ha sido abarcado en su totalidad. Ojalá más personas se interesaran en trabajarlo. Y bueno, de momento, pues yo solo puedo decirles, este es nada más los inicios, podríamos decir, del transporte, los inicios de todo podemos decir, tipo cacicazgo del transporte, pero todavía queda mucho por seguir explorando y todavía falta desenredar más toda esta historia del transporte en Guadalajara. Y pues quedo atenta a sus comentarios o alguna pregunta. Muchas gracias. Al contrario, doctora Cristina Arvizo, bueno, pues estamos recibiendo muchas, primero que nada, muchas felicitaciones no solamente para la autora, principalmente ella, claro está, también para el doctor, por su participación y por su presencia. Hay muchas personas, hay muchas colegas de usted, doctora, del Colegio de Jalisco que están también conectadas, pero mucha gente, y quiero destacar mucho que hay personas, estamos prácticamente llegando casi a las 80 personas que están conectadas, así que agradecemos a todas ellas que nos están siguiendo y reiterarles que con mucho gusto y agrado, concluyendo esta actividad, les enviaremos vía correo electrónico la publicación que hoy se presenta para que la tengan de forma virtual. Y a quienes nos están preguntando que dónde se puede adquirir de forma física, bueno, en la página de internet del Colegio de Jalisco, www.coljal.edu.mx, ahí hay en el menú superior, hay una parte donde dice librería online, ahí está el libro a la venta, y se manda obviamente por vía paquetería por las condiciones propias del aislamiento que estamos teniendo todos.
pero por lo pronto lo tienen el día de hoy de forma virtual con mucho gusto. Y también quiero destacar y agradecer mucho que hay personas que están conectando y dicen que están siguiendo la transmisión pues, desde Guadalajara, son de Zapopan, del área metropolitana pues de Guadalajara, pero también quiero destacar para conocimiento de ustedes como presentadores que hay gente que está conectada y les mandan saludos desde la Ciudad de México y de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que también está siguiendo la transmisión de esta actividad virtual que con mucho gusto tenemos para ustedes. Desde Mérida también me están haciendo el favor de comentar en este momento, con mucho gusto, bienvenidos todos desde Monterrey, bienvenidos todos, con mucho gusto, es un placer poderlo recibir, así que será un gusto, y si me lo permiten, vamos a pasar con las preguntas, porque si no el tiempo se nos va. Hemos recibido, repito, muchas y vastas preguntas, largas entre ellas, las estaré diciendo, y si me lo permiten, aunque algunas van dirigidas en particular para algunos de nuestros presentadores, al final los dos tienen la oportunidad, si quieren hacerlo, yo señalaré a quién va dirigida en primer término, y si la otra persona gusta intervenir, por favor, me levanta la mano para poderlo ver y cederle el uso de la palabra. Empecemos pues. Luz del Carmen Galvez pregunta, y es pregunta abierta para los dos, ¿cuál es el impacto de los tranvías en la economía durante la Segunda Guerra Mundial? ¿A dónde se llevaron los vagones del ferrocarril que había en Chapala, Jalisco? No sé si saben. Ahí está la pregunta de Luz del Carmen. No sé si alguno de ustedes gusta atenderla. Adelante, doctora Cristina. Tengo el micrófono. Bueno, sobre dónde quedaron esos vagones, pues mucho de lo que quedó también de los ferrocarriles se vendió. Entonces no sé si fue el mismo destino de esos que estaban ahí. Y sobre, bueno, ¿cuál fue el impacto el impacto del tranvía en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, no me queda muy clara la pregunta, pero bueno, la entiendo un poco. Durante la Segunda Guerra Mundial, más bien los tranvías fueron muy afectados por la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando hubo desabasto incluso de partes para los tranvías y se fueron chatarrizando. Entonces no sé si por ahí vaya la pregunta. El impacto más bien fue de la Segunda Guerra Mundial hacia los tranvías y bueno, también a los camiones, ¿no? Ellos se quejaban mucho de que por la Segunda Guerra Mundial no tenían partes y los dejaron chatarrizar. No sé si por ahí sea la pregunta. Gracias. Yo creo que también agregaría que en general a nivel mundial es una época en que en Estados Unidos, por ejemplo, muchos sistemas fueron nacionalizados, justo por esta crisis que menciona la doctora Cristina. Los tranvías históricamente fueron operados por empresas privadas, pero bueno, justo en esa época de los 40s, en muchas ciudades, por ejemplo, también en la ciudad de Chicago, fueron nacionalizados. Y bueno, vimos en el caso de Guadalajara, ya después de la guerra prácticamente ya no desaparecieron los tranvías, mientras en la Ciudad de México también fueron ya operados por el gobierno en esa época, ¿no? Muchas gracias. José Buendía les pregunta, los tranvías y los ferrocarriles sufrieron en todas las ciudades de México los desplazamientos por las alianzas camioneras, dando preferencia a estos vehículos de transporte por su aparente mayor movilidad. ¿Por qué este fenómeno no se dio en Europa, donde los tranvías hoy en día siguen siendo un importante sistema de transporte? Si alguno de ustedes tiene alguna opinión. Bueno, me voy a lanzar como soy europeo, aunque eso no quiere decir que sé la respuesta, pero bueno, yo de niño, yo crecí en la ciudad de Colonia y pues siempre iba en tranvía a la escuela y ahí hacía mis tareas a última hora. Y bueno, y hasta la fecha es lo más normal en Colonia, hay un sistema de tranvías más o menos decente, ¿no? Bueno, creo que una respuesta clave es el tamaño de las ciudades europeas, es decir, en general las ciudades europeas no se han extendido tanto geográficamente como las ciudades americanas, podemos decir, y latinoamericanas, ¿no? Yo creo que en algún momento llegó, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, pues llegó a una extensión tan grande que resultó
demasiado costoso extender la red de tranvías, ¿no? Como también señala Cristina Alviso en su libro, realmente requería inversiones mucho mayores que pues, poner una ruta de camión, ¿no? Entonces, finalmente, esta extensión de las ciudades latinoamericanas hizo que los tranvías desaparecieron, mientras en Europa eso no sucedió. Ahora, a eso hay que llegar, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué las ciudades europeas no se extendieron más y las latinoamericanas sí? Y bueno, también habría muchas respuestas, ¿no? Pero creo que también hay una respuesta sería que las ciudades europeas llevaban una planeación de mucho más tiempo en el histórico. Y esta planeación en parte también iba justo para prevenir justamente este crecimiento, ¿no? Y eso también implicó favorecer un sistema de transporte que de una forma mantuvo la ciudad más compacta. Porque una de las cosas que también es muy importante en el libro de Cristina es mostrar que el hecho que la ciudad de Guadalajara se extendiera tanto no fue fortuito, no es algo natural, sino también fue parte de la política de transporte. Es decir, al no respaldar el transporte de tranvías, se apostó también por una ciudad que se extendiera, ¿no? Es decir, y claro, entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto de esto? Es un círculo, ¿no? Pero finalmente la ciudad de Guadalajara quedó tan extendida que solamente los camiones pudieron atender su servicio. Muy bien, muchísimas gracias. Hay una siguiente pregunta de Cecilia González, dice, buenas tardes, para la autora, doctora Alviso. Sin haber leído el libro, el título me sugiere que aborda la historia de los tranvías. Preguntar si tuvo oportunidad de entrevistar a personas mayores que recuerdan el tranvía que pasaba por la calle hoy llamada Aurelio Ortega. Yo vivo a una cuadra de dicha calle y me gustaría conocer más de la historia y si puede compartir alguna anécdota. Gracias. Y bueno, logré entrevistar solo a algunas personas debido, bueno, como se señaló aquí, dejaron de funcionar los tranvías en 1944, pero sí hubo personas que logré entrevistar y me contaban, pero no necesariamente de esa calle donde nos comenta esta persona, pero sí me comentaban, por ejemplo, a qué iban en el tranvía, cómo eran los tranvías por dentro, lo que dicen que tenían unas bancas de tabla, cuánto costaban, y bueno, surgía mucho esta idea de que el tranvía era mucho más cómodo y que a finales, pues mucha gente, en los años ya 40, mucha gente lo utilizaba, sobre todo muchas mujeres lo utilizaban para ir al mandado, o sea, como que era el transporte un poco más cómodo y más amplio que los camiones, pero más que nada me contaron estas descripciones de cómo eran los tranvías y a dónde iban, pues, cuando ellos lo tomaban. Eran niños cuando lo llegaron a usar y, bueno, señalaron que por lo general el tranvía lo usaban solo cuando iban al mercado, cuando iban a cargar cosas, incluso a la escuela, aunque estuviera lejos, se iban caminando para evitar el pago del tranvía o del camión. Pero cuando tenían, o iban de Tlaquepaque, de nada más a pasear, era cuando lo utilizaban el tranvía, ¿no? Que es esta parte que comentaba el doctor que viene en el libro, de que llega el momento en que el tranvía, la gente lo empieza a utilizar porque es más cómodo, pero si tenían prisa, utilizaban mejor el camión porque los tranvías eran un poco más lentos. Gracias, doctora. La siguiente pregunta, perdónenme, del señor José Ramón Cárdenas Nieto. De igual manera, saludos a todos y pregunta a la doctora Alviso, ¿cuál es su opinión sobre los proyectos para dotar de metro a Guadalajara 70 y 80 previos al tren eléctrico urbano? Hice mi tesis en la licenciatura de Historia sobre el tema. Quería saber qué conocía al respecto. Bueno, sí, estos dos proyectos fueron importantes porque fueron los primeros proyectos de un transporte colectivo, los primeros proyectos en los que intervino el gobierno y justamente los hacen con la intención de controlar un poco la Alianza de Camioneros. La Alianza de Camioneros, al tener todo el control del transporte, pues hacía lo que quería, se iba a huelga cuando quería, imponía las reglas y ellos buscan la manera con estos proyectos de ser como una contraparte
de la Alianza de Camioneros, que son los proyectos que, bueno, se habla mucho de ellos, de que faltó, se iba a hacer desde un principio un metro, no se hizo. Bueno, el proyecto dice que desde un principio iba a ser tipo el trolebús y que poco a poco iba a crecer hasta convertirse en metro, porque fue hecho por etapas, y la primera etapa fue la de los trolebuses, y que, bueno, durante un tiempo, en un principio sí dieron buena respuesta a las necesidades de los tapatíos de esa época, que también he encontrado que hubo mucha resistencia a ese tipo de proyectos, pero bueno, en un principio sí dieron solución, y pues poco a poco tuvieron que irlos aumentando hasta llegar al tren ligero, mismo que también al principio no fue muy aceptado por la sociedad. He encontrado, por ejemplo, que la gente seguía utilizando el camión y solo un 10% utilizaban el tren, ¿no? Hasta que fue socializándose más y se empezó a usar más el tren ligero. Muchas gracias, doctora. De igual manera, la siguiente pregunta, bueno, preguntaban dónde se puede adquirir el libro físico, ya lo respondí yo eso directamente. Eh, Alfredo Manzano, buenas tardes, la pregunta está abierta para los dos. Ha habido proyectos en 2008 y 2010 sobre la reactivación del tren vía. Sin embargo, no tuvieron éxito y en su lugar se obtuvo la construcción de la línea 3 del tren ligero. Mi pregunta sería, ¿es viable actualmente volver a considerar en los próximos años el tranvía como transporte de conexión en algunas colonias de la periferia o incluso dentro de los municipios de Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá y Zapopan? Gracias. Bueno, pues Adelante, doctora. gracias, el regreso de los tranvías pues también es complicado en el sentido del tipo de vía que necesita. Más bien, la forma que se está haciendo son el tipo macrobús, que bueno, te dice pues un poco de la misma familia del tranvía con un sistema muy parecido, pero, o sea, el tranvía tal vez en ciudades como Guadalajara no prosperaría. Como ya señaló el doctor, son ciudades pues, más pobladas, son ciudades que requieren otro tipo de tranvía, y en otros lugares pues se utiliza un tanto como más bien como de esparcimiento, pues, pero aquí no se necesita, más bien se necesitan soluciones en este momento. Yo más bien creo que el gobierno le está apostando al macrobús, como lo estamos viendo, al macroperiférico, más que a regresar a los tranvías. Bueno, Gracias. Adelante, desde doctor. México, nada más si me permite dar un punto de vista. Claro, en principio creo que la viabilidad sí, yo diría que sí es viable el tranvía. Um, Sobre todo que ahorita por fin hay una mayor conciencia ambiental, una mayor conciencia que el transporte eléctrico pues es algo que tenemos que apostar en el futuro. El problema, claro, es que todavía es cierto que la construcción de una ruta de tranvías requiere una inversión inicial mucho más alta, ¿no? Y, por ejemplo, cuando en la Ciudad de México ya hace, pues ya 15 años se estableció el Metrobús, hubo voces que decían, pues en vez de poner en el carril confinado pues, un autobús, ¿no? de motor de combustión, se pondrían tranvías. Y bueno, se dijo que no, porque pues era demasiado caro, ¿no? Otra vez colocar las vías, colocar el riel eléctrico, etc. Sin embargo, pues el Metrobús en México ha sido un enorme éxito por el uso de pasajeros, y uno de las, ahora se podía ver en retrospectiva, ¿no? Que por lo menos en algunas de esas rutas hubiera convenido instalar tranvías, porque los tranvías, como son trenes, tienen la capacidad de mover pasajeros más alta. Se pueden, en un espacio dado, ¿no? Pueden juntarse más vagones, entonces más pasajeros, porque aquí siempre está saturado el Metrobús, ¿no? Y pues a mediano plazo la inversión se hubiera probablemente justificado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que sí, el transporte eléctrico, también en la Ciudad de México ahorita se está renovando el sistema de trolebuses, que por mucho tiempo fueron transporte pues muy lento. Ahorita ya está también teniendo cierto auge, ¿no?
Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para ambos. Leo Reyes les pregunta a los dos, ¿qué recomendaciones pueden dar a quienes se interesan por estudiar el transporte público? Lean nuestros libros. Sí, y bueno, yo insisto que es una beta importante que todavía no está muy, muy trabajada. Hay pocos libros, incluso a nivel de la República Mexicana, por ejemplo, encontramos libros un tanto dispersos sobre distintas ciudades. Y pues sí, yo creo que pues es importante entrarle a esta investigación y pues el trabajo más que nada nos lo van a dar los archivos. Entonces empezar a buscar en los distintos archivos de lo que ellos quieran trabajar. Muy bien. También tenemos una felicitación de María Teresa Fernández para ambos, principalmente para la autora. De igual manera, espero pronunciar bien el nombre, dice Yoalgi. Pregunta para la doctora Cristina Alviso, ¿considera que en alguna etapa del periodo de tiempo estudiado la planeación urbana y el transporte público han ido a la par? Bueno, yo considero que cuando fueron a la par, justamente fue cuando los tranvías, durante el Porfiriato y principios del siglo XX, o sea, los tranvías cubrían completamente la ciudad de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, bueno, Tonalá siempre estaba un tanto olvidado, pero cubrían las principales cabeceras municipales y daban solución a los problemas. Creo que en ese momento se puede decir que iban a la par. Después de la revolución, que también se da el crecimiento poblacional, bueno, como decían, los tranvías quedaron en el mismo, las mismas líneas, entonces ya no abastecieron y surgen los múltiples servicios de camiones. Pero yo creo que el único momento en que se habla de que hubo una planeación, de que estaba acorde, fue Porfiriato y la primera década tal vez del siglo XX. Gracias. José, buen día. Dice, el libro habla sobre los tranvías de sangre hasta la electrificación y evidentemente la intervención de los camioneros. No sé si tengan algún comentario al respecto. Ana Karin, ¿pero va a decir algo, doctora? No, no. Ah, perfecto. Ana Karina Mesa, acerca del ferrocarril, tengo entendido que había un descontento por parte del círculo mercantil que alegaban la existencia de una estación de ferrocarril digna. Y el círculo mercantil tuvo algo que ver, les pregunta, ¿el círculo mercantil tuvo algo que ver en la formación de la Alianza Camionera? Bueno, sí, de alguna manera la Alianza Camionera sí se vinculó con ellos y sobre todo durante los tiempos de los años 30, que fue un problema con el desempleo después de la crisis del 29, se vincularon todos estos empresarios para, por ejemplo, la creación de carreteras, porque, bueno, en ese momento como no había trabajo, el Estado decide invertir en ciertas carreteras, se unen ellos y unos de los trabajadores los puso la Alianza de Camioneros, porque sus choferes no tenían trabajo, entonces los mandaban a trabajar, y así paliaban un poquito lo que era el problema del desempleo y también empezaron a negociar lo de la pavimentación de calles, que les convenía mucho a los de la Alianza de Camioneros. Bueno, este fue Gracias. el caso de Guadalajara, pues no sé si. Gracias. Víctor Rodríguez le dice, doctora Cristina, le pediría nos comentara algunas anécdotas que vivió durante la compilación de la información. Todo esto da un sabor adicional al momento de estar leyendo su texto. Las felicitaciones de Víctor Rodríguez a usted por su trabajo y dice que quiere tener acceso a otros títulos que mencioné, que son suyos, doctora. En concreto, quiere el señor Víctor Rodríguez tener acceso al título de masculinidades. No sé si también usted pudiera responderle ambas cuestiones, principalmente la de las anécdotas de su investigación. Sí, bueno, pues como anécdotas, no, bueno, estuve trabajando en los distintos archivos buscando la información. De momento, bueno, como anécdota, tal vez podría decir que llegaba el momento en que soñaba con las huelgas de los tranviarios, que yo estaba ahí como tipo reportera viendo sus huelgas, porque de verdad uno se entra tanto en el tema que es como empieza a formar parte de nuestra cotidianidad. Yo también veo este, este tema, no, se me fue la idea, perdón, se me fue la idea. Bueno, sobre el otro libro, pues si me escribe a mi correo yo se lo puedo mandar.
es cristina.alviso@coljal.edu.mx. Lo tenemos digitalizado el de masculinidades, con gusto se lo puedo enviar. Y bueno, de anécdotas, en verdad ahorita no recuerdo muchas. Bueno, algo que me surgió es que Zuno aparecía en todos los documentos, estuvo muy vinculado con este proceso, y otro personaje muy importante con el que fui descubriendo cada vez más cosas fue justamente el de Eliodoro Hernández Loza, que es un personaje que incluso tal vez muchos en Guadalajara lo ubicamos porque murió en la década de los 90, fue parte activa del sindicalismo y de los líderes camioneros hasta que murió. Entonces es un personaje que me aparecía constantemente en los documentos. Muchos documentos son muy interesantes porque, bueno, se hablan de las peleas que ellos tenían. Como se señala, hubo una conato de pelea, bueno, una pelea en la que hubo balazos, en la que Eliodoro Hernández Loza tuvo que salir a gatas de un teatro donde estaban llevando a cabo la sesión, o sea, porque de esa manera se peleaban por los puestos de trabajo dentro de la Alianza de Camioneros del SUTAC. Entonces, sí, hay una documentación muy, muy interesante que habla sobre cómo ellos peleaban, cómo había peleas de un camión a otro, de tranviarios que se peleaban con camioneros. O sea, la verdad sí hay como mucha riqueza en las fuentes, que no está todo en el libro, pues, o sea, espero publicar pronto la tesis de doctorado, donde también viene mucho sobre cómo eran los pleitos entre los mismos tranviarios o entre tranviarios y camioneros, justamente por pelearse el pasaje. Muchas gracias. Rubén Rodríguez les dice, aunque lo hubiera no existe, ¿podrían imaginar la ciudad con tranvías, sobre todo en el centro de los municipios? Pues sí, sería, sobre todo, bueno, siempre se ha visto como mucha añoranza, ¿no? Sobre el regreso de los tranvías. Yo lo vi justamente, los tranvías, la gente se quejaba mucho de ellos, que ya estaban vetustos, pero en el momento que los empiezan a retirar, se empieza a hablar con mucha añoranza de ellos porque eran lo ideal para transportarse. Entonces vemos muchas veces en películas cómo se da esta idea romántica de los tranvías, y pues sí, definitivamente que hubiera tranvías en las cabeceras municipales o en las principales cabeceras, como señalan, pues también sería otra imagen incluso de la ciudad, ¿no? Más bonita, podríamos decir. Gracias, Sí. doctor.